Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el tema de oscilaciones. En la clase anterior nos quedamos en un resumen de expresiones algebraicas que sirven para medir algunas constantes, también para medir el desplazamiento, velocidad de aceleración de la partícula oscilante, la energía que tiene esa partícula, y pues ahora vamos a ver una de las aplicaciones que tiene el movimiento armónico simple y está relacionada pues con la medición del tiempo, es decir, el periodo. Entonces vamos a ver una aplicación que se llama el péndulo simple. Vamos a tratar de explicar cómo vamos a ir obteniendo una expresión algebraica a partir pues de la teoría pues que tenemos que manejar, esperando pues también que el que esté viendo este video lleve su lectura paralela. Entonces vamos a empezar con este video con una de las aplicaciones que, repitiendo, sirve para medir el periodo de oscilación o el tiempo pues que la partícula se tarda en hacer una o varias oscilaciones. Entonces la aplicación que vamos a ver del movimiento armónico simple es el péndulo simple. Entonces, ahí tenemos una figura compuesta por un hilo de masa despreciable y que está conectada a un extremo una nuez o una masa y que va a estar oscilando indefinidamente, ¿verdad? Porque anteriormente vimos de que este oscilador no va a estar actuando fuerzas no conservativas, solamente fuerzas conservativas, y el oscilador va a oscilar indefinidamente. Entonces, ahí tenemos un péndulo simple que, repitiendo, consta de un hilo sin masa conectado a un extremo con una nuez y el otro extremo pues a un punto fijo, y que en este caso va a estar oscilando indefinidamente. Ahí se le ha colocado un medidor donde pues podemos especificar que al centro pues es su posición x igual a 0. Cuando se desplace a la derecha pues x va a ser igual a la amplitud máxima positiva, y cuando se desplace a la izquierda pues va a tener la amplitud máxima negativa, ¿verdad? Haciendo una comparación con el oscilador armónico simple. Este es otro oscilador, ¿verdad?, que se llama péndulo simple. También es un oscilador parecido al oscilador armónico simple, compuesto por un resorte de masa despreciable, y que a ese resorte pues se le coloca una masa, y esa masa es la que está oscilando. Este es otro oscilador. Entonces, ¿qué pretendemos de este oscilador? Bueno, vamos a tener que calcular cuál es el periodo del movimiento de este nuevo oscilador armónico que se llama péndulo simple. Entonces, ¿cuál va a ser el periodo? Anteriormente teníamos en el video de determinación de constantes, cuando calculábamos el periodo de oscilación de un oscilador armónico compuesto por masa resorte, ¿verdad? En el resumen de expresiones algebraicas ahí está su expresión matemática. Entonces en este video cambiamos de oscilador y la pregunta a contestar es: ¿cuál es el periodo del movimiento de este oscilador que se llama péndulo simple? Entonces vamos a aplicar algunas cuestiones físicas relacionadas también con la matemática y vamos a encontrar cuál es el nuevo periodo, es decir, cuál es la estructura matemática o cuál es la expresión algebraica que me va a permitir calcularlo, ¿verdad? Porque el anterior estaba relacionado con la masa del objeto que estaba unido al resorte y la constante del resorte, pero aquí no tenemos ninguna constante del resorte, entonces tiene que haber una modificación. Entonces vamos a ver paso a paso qué modificación va a tener el nuevo periodo de oscilación. Entonces veamos, vamos a iniciar. Aquí tengo
ese péndulo simple justamente en una foto instantánea. Lo voy a tomar justamente un punto cuando vaya buscando la posición hacia la derecha, y vamos a detener justamente el oscilador para analizarlo. Allá tenemos la figura pues animada, que nos va a permitir pues comprender un poquito más, y analizamos ese péndulo en una foto estática. Ahí está la masa de la nuez, el hilo pues que es inextensible y sin masa, y pues con respecto a la vertical, en ese punto está formando un ángulo teta. Aquí está más o menos el arco que está haciendo esa nuez, y pues vamos a verificar ahí cuál es el nuevo periodo de oscilación. Entonces vamos a empezar con dibujar un marco de referencia. Este es el marco de referencia que vamos a colocar para trabajar un diagrama de cuerpo libre justamente ahí. Entonces veamos, si tiene masa, tiene peso, y el peso pues va a ir verticalmente hacia abajo. Masa por gravedad es peso. Dibujamos un paralelogramo respecto pues a ese marco de referencia. Esta vertical, la que la está dirigiendo el peso, con esta dirección es parecido pues a la dirección del hilo con la vertical, es decir, en otras palabras, ese ángulo teta se refleja acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paralelogramo que se forma aquí, con el marco de referencia que voy a trabajar y el peso de la nuez o del objeto que está unido a esa cuerda inextensible? Bueno, vamos a descomponerlo vectorialmente. Vamos a tener una componente en esta dirección y la otra componente del peso en esta dirección. ¿Qué expresiones va a tener esas dos componentes? Por componentes rectangulares. Esta componente del peso pues que está a la par o paralela o a la par de ese ángulo teta, la podemos encontrar con el coseno del ángulo, es decir, esa componente va a ser igual a la masa por gravedad por el coseno de teta. Y la otra componente que estaría acá, pero la dibujamos en aquella parte, va a estar relacionada con el cateto opuesto, que sería el seno. Masa por gravedad por el seno de teta sería esa componente del peso. Entonces ya se descompuso vectorialmente el peso de acuerdo a ese marco de referencia que estamos trabajando. Entonces, como ya se descompuso, vamos a borrar el peso porque vamos a trabajar con la componente. Tal vez no las dos, pero ahora vamos a trabajar con respecto a una de las dos componentes que acabamos de encontrar ahí, que viene pues del mismo peso. ¿A qué más? Bueno, hay una tensión que la cuerda le hace y va al objeto, que va dirigida verticalmente hacia arriba, que sería la tensión en la cuerda. ¿Qué más? Bueno, podemos dibujar aquí la porción del desplazamiento X en esa foto instantánea que tiene la partícula. ¿Verdad? Que más adelante pues lo vamos a relacionar con una longitud de arco que hace ahí la partícula. Aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, al cual pues vamos a seguir trabajando. La pregunta es, en este oscilador, ¿cuál es la fuerza restauradora? En el oscilador armónico habíamos dicho que la fuerza restauradora era a través de la ley de Hooke, era que la calculábamos como la constante del resorte por la posición que se estira o que se comprime. Pero en este caso, si podemos ver, cuando el cuerpo pues oscilante se mueve hacia la derecha, tiene que regresar a la izquierda, o cuando se mueve a la izquierda, tiene que regresar a la derecha. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza restauradora que está sintiendo ese objeto? Entonces la fuerza restauradora, si podemos ver en esta imagen congelada, cuando el objeto se mueve a la derecha, porque después tiene que regresar a su posición relajada y volver otra vez, porque este es el movimiento que se estudia. Entonces la fuerza restauradora, si ustedes pueden ver ahí, la está haciendo la componente del peso en esta dirección, y como siempre va fuera del punto de equilibrio
en dirección contraria al movimiento, entonces la fuerza restauradora de este oscilador va a ser igual a la masa por gravedad por el seno de teta. Esta componente es la que está haciendo la función de fuerza restauradora, y va a ser negativa cuando pues lo estemos analizando fuera del punto de equilibrio. En este caso pues hacia la derecha, la fuerza restauradora va a apuntar hacia la izquierda, por eso es negativo. Si lo hubiéramos analizado en el lado izquierdo, la restauradora apuntaría a la derecha, y siempre negativo porque va a contar el movimiento fuera del punto de equilibrio. Entonces la fuerza restauradora va a tener esta expresión, menos la masa por gravedad por el seno de teta. Esta sería la fuerza que va a estar pues queriendo regresar a esa partícula a la posición de equilibrio, y así va a estar generando pues esa oscilación. Entonces continuemos. Dice ahí la teoría que vamos a aplicar un concepto que en física se llama aproximación por introducir. ¿Qué es este concepto? Bueno, aquí vamos a aplicar a través de este modelo. Dice la teoría que con respecto al ángulo que aparece acá, que sería el seno de teta, dice esta aproximación por introducir que vamos a cambiar ese seno de teta por su correspondiente teta en radianes. Dice la teoría que esa aproximación por introducir vamos a hacer, vamos a cambiar el seno de teta en grados por teta en radianes. Dice la teoría que cuando el ángulo que se desplace este oscilador, que es el péndulo simple, con la vertical, ese ángulo es pequeño, dice esta aproximación por introducir que si ese ángulo es pequeño, por ejemplo 5 grados, le sacamos el seno de 5 grados, da este término 0.0871. Dice ahí que va a ser casi equivalente si le sacamos 5 grados pero en radianes. Y aquí tenemos 5 grados y aquí está la conversión, 5 grados entre 57.3 grados, que es un radián. Al hacer la división, el lector puede verificar que va a tener un resultado de 0.0872, casi parecido al seno de 5 grados en el formato de grados. Si podemos bajar ese 5 grados a 3, a 2, a 1, pues el dato va a ser más preciso. Entonces, ¿qué me dice esta aproximación por introducir? Que el ángulo con que se desplaza el oscilador hacia la derecha o hacia la izquierda debe ser pequeño para que podamos realizar esta aproximación por introducir. Entonces, de acuerdo a esta característica, vamos a hacer un cambio. En vez del seno de teta en grados, lo vamos a cambiar por teta en radianes, y la fuerza restauradora me quedaría como menos la masa por gravedad, pero en vez del seno de teta sería teta en radianes. Y este sería pues la aproximación por introducir que acabamos de realizar. Entonces continuemos. Podemos verificar que en esa foto o en esa fotografía de este oscilador, esta X que tenemos aquí, que es el desplazamiento hacia la derecha, forma una longitud de arco, y esa longitud de arco pues se calcula como el radio que describe por el ángulo teta que hace con la vertical. A eso se le llama longitud de arco, y en física pues se define o se utiliza pues la letra S mayúscula, pero vamos a trabajar en este espacio que tenemos aquí. Pero en este caso pues esa longitud de arco S la está representando X, que es nuestro desplazamiento. El radio R lo está representando la longitud de esa cuerda inextensible y sin masa, y el ángulo teta pues aquí no hay ningún problema, pero ese sería el teta en radianes. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, como podemos ver esta expresión algebraica de la fuerza restauradora, vamos a sustituir en vez de teta, vamos a despejar aquí y nos quedaría que teta va a ser igual a X sobre L.
este sería teta y lo vamos a sustituir en esta expresión que tenemos aquí de la fuerza restauradora. Nos quedaría que la fuerza restauradora sería igual a menos la masa por gravedad por teta, pero en vez de teta, x sobre L. También esta expresión la podemos ver así: la fuerza restauradora es igual a menos paréntesis la masa por gravedad entre la longitud de la cuerda por x, y aquí tenemos el criterio de movimiento armónico simple, de aquella función que tenemos multiplicada por una constante. La masa es constante, la gravedad es constante y la longitud de la cuerda es constante. Aquí tenemos el criterio del movimiento armónico. Continuemos. También vimos en el caso de masa resorte, donde utilizamos la ley de Hooke, ¿verdad? Que la fuerza restauradora en el oscilador armónico simple, ¿verdad?, compuesto por masa resorte, esa fuerza restauradora se encontraba como el negativo de la constante de rigidez del resorte multiplicado por la posición que se estira o que se comprime ese resorte. Entonces, si podemos ver la similitud que hay entre estas dos fuerzas restauradoras, ¿verdad?, la posición es común en esas dos fuerzas restauradoras, y tenemos una relación que este término de masa por gravedad entre la longitud de la cuerda es el equivalente a la constante de rigidez del resorte en el oscilador armónico simple compuesto por masa resorte. Esta masa por gravedad entre la longitud viene siendo equivalente a la constante de rigidez del oscilador compuesto por masa resorte. ¿De qué podemos concluir de estas dos fuerzas restauradoras? Que la constante K viene siendo igual a la masa por gravedad entre la longitud. Entonces, esta constante K que tenemos aquí, que es igual a la masa por gravedad entre la longitud, nos va a servir de parámetro para encontrar nuestro nuevo periodo. Pero esta constante que tenemos acá viene siendo igual a esta constante que tenemos aquí con este oscilador, porque esta constante masa por gravedad entre longitud es la constante del péndulo simple, y esta K que tenemos aquí, que es la rigidez del resorte, es la constante del oscilador armónico simple compuesto por masa resorte. Entonces, aquí tenemos esta relación. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, nos va a servir para esto. Aquí tenemos la expresión algebraica que nos permite calcular el periodo de un oscilador armónico simple, ¿verdad?, que sería masa resorte, y esta estructura matemática es la que tiene, que va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de la masa del objeto que está unido al resorte dividido entre la constante de rigidez del resorte. Si recordamos en la clase de determinación de constantes, vimos ahí cómo fue la forma en que se determinó el periodo oscilador de ese aparato que teníamos ahí, compuesto por masa resorte. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a sustituir nuestra nueva constante. ¿Cuál constante? Porque el oscilador que tenemos ahora no es masa resorte, sino que es objeto que tiene masa con una cuerda. Entonces, aquí está su constante y la vamos a sustituir aquí. Entonces, el siguiente paso sería que el periodo va a ser igual a 2pi raíz cuadrada de la masa de esa nuez dividida entre la constante, y la constante va a ser masa por gravedad entre la longitud de la cuerda. Ahí podemos ver que la masa se cancela y nos quedaría en términos de 1 sobre gravedad entre la longitud, raíz cuadrada de todo eso. Al hacer extremos por medios, nos quedaría entonces que el periodo de oscilador para este aparato que tenemos acá, ¿verdad?, que se conoce como péndulo simple, va a ser igual a 2pi por raíz cuadrada de la longitud de la cuerda entre la gravedad, y este sería el periodo de oscilador de este péndulo simple, ¿verdad?, porque
el periodo cambia de acuerdo pues al oscilador que estamos analizando. El periodo de oscilador compuesto por masa resorte es este, y este sería nuestro nuevo periodo. Verá que nos está diciendo que ese periodo es de un oscilador que se conoce como péndulo simple, y si podemos observar, depende de lo largo de la cuerda y la gravedad. Depende del largo de la cuerda y en este caso pues la gravedad, que es constante. En cambio el oscilador masa resorte, si podríamos observar, depende de la masa del objeto y de la rigidez del resorte. En este caso pues podemos observar que depende de la longitud de la cuerda, ¿verdad? Entre más largo es la cuerda, mayor va a ser el periodo de oscilación. Entre más corto es la cuerda, la oscilación va a ser más rápida, ¿verdad? El periodo va a ser con menor tiempo. Y aquí encontramos, ¿verdad?, el periodo de oscilación de un péndulo simple, ¿verdad? Aquí solamente nos faltaría meterle datos o agregarle datos para poder calcular pues cuál es el periodo de oscilación de un péndulo simple, que depende pues específicamente de la longitud de la cuerda y de la gravedad, que es constante. Bueno, esperando que esta explicación se haya comprendido, para que lo que hemos hecho ahí también sea verificado por el lector en su lectura paralela, ¿verdad?, independientemente de qué libro es tomado como base, pero también se requiere pues que el lector verifique, ¿verdad?, si esto es correcto o es falso, esperando que se haya comprendido, que sea de utilidad. Saludes y bendiciones a todos.